Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la parte de teoría. Vamos a terminar con un escritor, con Miguel de Cervantes, antes de pasar al teatro, porque este hombre no lo podemos enmarcar ni en la narrativa, ni en el teatro, ni en la lírica, porque realmente trabaja todos los géneros. Por eso es un hombre que lo vamos a ver de forma individual y vamos a ver cada una de sus obras un poco por encima y vamos a ver cómo trabajaba, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Se trata de el gran genio y autor mundialmente conocido y mundialmente valorado Miguel de Cervantes, ¿vale? Miguel de Cervantes nació en 1547 y murió en 1616, poco después de que se publicara su Quijote, la obra por la que ha sido más conocido a nivel mundial, ¿vale? Este señor nació en Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid, en 1547. Nació en una familia muy humilde, se dedicaba al tema de ambulante, a vender cosas por los pueblos, con lo cual sus orígenes pues eran muy humildes y además se decía incluso que provenía de una familia de conversos, seguramente judíos. Eso en la España del siglo XVI era como de baja categoría, estar marcado, ¿no? Los conversos eran personas marcadas. Su infancia y su juventud tenemos pocos datos, como dice la presentación, pero sí sabemos que fue discípulo del escritor López de Hoyos. De él aprendió muchas de las teorías que luego se han ido plasmando en su obra y de él también aprendió ese pensamiento polémico o discrepante que luego se ha ido plasmando a lo largo de su obra. En 1570 Cervantes viaja a Italia y allí conoce cómo están desarrollándose el arte, cómo está desarrollándose la literatura y sobre todo cómo está desarrollándose la vida. ¿Eso qué significa? Hemos dicho que en el siglo XVI lo que prospera en Italia es el Renacimiento, esa vuelta a la cultura clásica, el mirar a los ojos a Grecia y a Roma, a ese arte basado en el canon de belleza, en esa literatura basada en los tópicos renacentistas como el Beatus Sile o el Carpe Diem, el mirar a los filósofos griegos, sobre todo a Platón, y su manera de entender el amor y de entender la verdad sobre la vida, ¿vale? Fue soldado, participó en la batalla de Lepanto, donde perdió una mano, o por eso se le conocía como el manco de Lepanto. No se sabe si es que la perdió o la tenía inutilizada. El caso es que la mano izquierda no le servía para nada, ¿no? A su vuelta a España, en 1575, fue apresado y conducido a Argel, en Marruecos, en Argelia. Allí estuvo cautivo en la cárcel durante 5 años. Durante esos años él va a tomar nota de muchas cosas que van a aparecer luego en sus novelas bizantinas. Ya habéis visto un poco, los que habéis visto la película de la española inglesa, como el tema de los turcos, de su manera de vestir, de su manera de vivir, aparece. También empieza a fraguarse sus novelas. Ahí es donde él empieza realmente a escribir sus novelas. Antes había escrito textos cortos, algunos poemas, algunos teatros, pero él, a partir de su apresamiento en Argel es cuando empieza a escribir sus novelas. Recorre buena parte del territorio, acumulando problemas y sinsabores cuando lo liberan, ¿no? Él se dedica a recaudar impuestos para el rey y claro, siempre los recaudadores de impuestos no son muy bien recibidos y tienen muchos enemigos y hay quien trata incluso de inventarle historias para que tenga mal parar, ¿no? Fue excomulgado 2 veces y fue encarcelado otras 2.
no sé si sabéis lo que significa la palabra excomulgar. Excomulgar es como que te echan de la iglesia, no puedes comulgar, no puedes participar de la misa, no, es como que estás fuera del cuerpo místico de la iglesia, ¿vale? Con lo que eso significaba en el siglo XVI. Posiblemente parece ser que su última estancia en la cárcel fue la que dio fruto al Quijote, ¿vale? Mientras se publicaba la primera parte del Quijote, porque el Quijote no sé si sabéis que son 2 libros. Primero se publicó la primera parte y luego más tarde se publicó la segunda. Y la segunda tuvo un origen bastante gracioso. Él había publicado su primer Quijote y la verdad es que el Quijote tuvo mucho éxito desde el principio y él estaba muy contento con ese éxito. Pero él se va a vivir a Valladolid, a la corte, porque en ese momento la capital de España estaba en Valladolid, el rey vivía allí, y se va en compañía pues, de su familia, de su mujer, su hija, sus 2 hermanas y una sobrina. Y cuando está allí se entera de que hay otro Quijote publicado que no es el suyo, el que se conoce como el Quijote de Avellaneda. Cuando se entera de esa publicación es cuando él decide escribir la segunda parte del Quijote para demostrar que el verdadero escritor de ese personaje, el inventor de ese personaje es él, y habla dentro de su novela de la segunda parte del Quijote, habla de otro Quijote, de un falso Quijote que dicen que va por ahí, y el propio Quijote en su propio mensaje pues le va diciendo a Sancho que están diciendo que está en otro lugar mientras que él está en otro sitio, que hace unas hazañas que él no está haciendo. Un poco a través del personaje va desmintiendo esa idea del Quijote de Avellaneda, ¿vale? A pesar de esta bonanza, de esta época de buenas noticias, en Valladolid vuelve a conocer la prisión. Y esta vez va a ser por un asunto bastante turbio, relacionado con la muerte de un hombre a las puertas de su casa. No se sabe si fue él o si no, parece que no había sido él y pronto lo liberan, ¿no? Pero claro, esto hace ya que sea mal visto en la corte y que tenga que cambiarse de lugar. Sus años finales vive en Madrid. De hecho, su casa se puede visitar, la casa de Miguel de Cervantes se puede visitar. Y también sus años finales pues, se van a complicar por varios problemas familiares. Mueren sus hermanos, hay desavenencias con una supuesta hija, muere su nieta, tiene que cambiar varias veces de domicilio. Se le agrava con dificultades económicas porque, claro, él trabajaba como recaudador, trabajaba para el rey. Ya eso lo tiene que dejar después de estar en la cárcel porque ha perdido su prestigio, ha perdido su honra y sigue dedicándose a la escritura. Lo que pasa es que en esos últimos años él va a publicar su obra por un precio irrisorio, por casi nada, porque necesita el dinero, ¿no? Finalmente muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Ese 23 de abril también muere William Shakespeare y justo, no sé si os suena, que ese 23 de abril es cuando celebramos en todo el mundo el Día del Libro, justo por la muerte de estos 2 personajes, de estos 2 escritores tan importantes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver a Cervantes como poeta. Debió de escribir bastantes poemas, porque era un hombre muy prolijo, le salían los textos casi sin darse cuenta, ¿no? Pero muchos de ellos, por desgracia, se han perdido. Aparte de algunos que se han conservado manuscritos y de otros que se encuentran dentro de los teatros y dentro de las novelas, pues publicó una obra en verso. El título de esta obra en verso es El viaje al Parnaso. En esa obra se presenta un conflicto entre los malos y los buenos escritores, entre los que escriben bien y los que escriben mal, pero claro, según Cervantes. Y en esa obra, en ese altercado,
es como el Parnaso, es como el cielo, ¿no? Como la gloria. Entonces lo que se juegan esos buenos o malos escritores es su entrada en la gloria, su entrada en el cielo de los artistas, del ser recordados, ¿no? Es interesante esta obra por los juicios que hace y las referencias incluso autobiográficas que cuenta, ¿no? El resto de poemas que escribió Cervantes los conocemos, como ya he dicho, porque los metía dentro de teatro o los metía dentro de novelas. En el Quijote hay varios, pero no se han conservado libros como tal, excepto el del viaje del Parnaso. Bien. En cuanto a su obra dramática, sí que es bastante extensa, escribió muchísimas obras teatrales, porque en esa época el teatro era muy bien acogido, la gente iba al teatro, todo el mundo, no solo la gente con dinero o la gente culta, sino que era una manera de entretener también al pueblo. Entonces había muchas compañías de teatro que se dedicaban a ir por los pueblos representando obras, con lo cual los escritores de teatro pues tenían muy fácil publicar su obra y muy fácil darlas a conocer, ¿vale? Y vivían de eso, además, muchos de ellos incluso, como en el caso de William Shakespeare, eran actores y tenían su propia compañía. William Shakespeare se dedicaba a escribir obras de teatro que luego representaba en su propia compañía. No sé si habéis visto una película que se llama Shakespeare in Love, que os la recomiendo, ¿vale? Bueno, seguimos. Hay más de 12 obras de teatro conservadas de Cervantes, más 8 entremeses. Los entremeses eran unas obritas cortas que se ponían en los descansos o para separar o para antes de empezar una obra de teatro grande, ¿vale? Eran teatros breves. Por eso se llaman entremeses, ¿no? Cuando vamos a una boda o vamos a una comida importante, antes de servirnos los platos principales nos ponen pues los entremeses, que son esa pequeña canapé o pequeños platillos donde nos ponen una serie para probar cosas antes de ponernos el plato grande, ¿no? Las obras dramáticas, las obras de teatro de Cervantes se dividen en tres tipos: en comedia, en tragedia y en entremeses. Las comedias son de diversos temas, hablan de muchísimas cosas. Las más importantes son Los baños de Argel, El rufián dichoso, Pedro de Urdimalas, La casa de los celos. Son sobre todo comedias donde hay un conflicto o bien de cuernos, o bien de celos, o bien de roba de la honra, o bien de un novio que quiere a la hija pero el padre no lo deja y se producen ocasiones cómicas, ¿de acuerdo? Sigue las normas clásicas de la verosimilitud. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de las normas clásicas de la verosimilitud? Pues eso es que tenía que estar divididas entre actos, que en un mismo acto no se podía cambiar de escenario, ir a otro lugar, es decir, no podían estar, por ejemplo, en el campo y en el mismo acto aparecer en la casa. No, cada acto se hacía en un escenario diferente. Y tampoco había más de 24 horas en la representación de ese acto. Es decir, tú no podías representar en un mismo acto algo que sucedía un día y 3 días después, ¿de acuerdo? Se van incorporando poco a poco elementos propios de la comedia de Lope de Vega. Lope de Vega va a ser el que va a hacer el arte nuevo de hacer comedia. De hecho, es uno de sus libros, se llama El arte nuevo de hacer comedia. Y es el que va a introducir las nuevas maneras de hacer teatro que han llegado hasta nuestros días. En cuanto a las tragedias, la más importante es la de la Numancia, ¿de acuerdo? Es una tragedia única, muy conocida, donde está basada en algo, en un tema que aconteció en la época clásica, en la época griega, y está basada en la estructura de esas tragedias grecolatinas, ¿vale? Con la idea incluso de que el público pudiera llegar a la catarsis. A la catarsis era esa reconversión interior, esa limpieza interior
al ver reflejado en un teatro lo que estaba pasando, lo negativo, lo que duele, es como que tú pasas por esa experiencia y aprendes de ella sin tener necesidad de vivirla, ¿vale? En cuanto a los entremeses, pues va a partir de las enseñanzas de Lope de Rueda. No confundáis Lope de Rueda con Lope de Vega, ¿vale? Son de épocas totalmente distintas. Él va a partir de las enseñanzas de Lope de Rueda, pero le va a dar mayor complejidad a los personajes. Los personajes van a evolucionar. En las comedias de Lope, en los entremeses de Lope de Rueda, los personajes son planos. El bueno es bueno todo el rato, el tonto es tonto, el malo es malo. Sin embargo, Cervantes le va a dar una mayor complejidad psicológica. Eso significa que van a evolucionar. Personajes que empiezan siendo buenos pueden acabar siendo malos y al revés, ¿vale? Los personajes van a desaparecer, van a perder importancia, aunque al principio pareciera que eran los protagonistas. Otros al revés, van a aparecer como un personaje secundario y sin embargo van a acabar siendo el protagonista, etc. La construcción de las piezas y la trama argumental son más consistentes, es decir, se sigue manteniendo la misma construcción que hacía Lope de Rueda y la misma trama argumental que tenían los entremeses ya medievales, ¿vale? Los principales entremeses que conocemos de Cervantes, de Miguel de Cervantes, son el retablo de las maravillas, la elección de los alcaldes de Daganzo, el viejo celoso, el rufián viudo, etc. Aquí las tenéis, vamos a empezar ahora con la parte narrativa. Aquí tenéis una de sus novelas más importantes. Por un lado, La Galatea, que se publica en 1585, El Quijote, que se publica en 1605, y luego la segunda parte que os he comentado antes en 1615. Recordad que él muere en 1616, un año después, ¿vale? Las novelas ejemplares, que se publican en 1613. Una de las novelas ejemplares es la española inglesa, que estaba en la película que habéis tenido que ver, y el Persiles, que se publica ya una vez muerto Cervantes. Se publica en 1617, ¿vale? En la novela es donde fundamentalmente destaca Miguel de Cervantes. Es donde ha sido totalmente novedoso y ha pasado a la historia como el gran genio que es, ¿no? Su tarea de narrador le llevó a experimentar con la mayor parte de los modelos narrativos previos. Escribió casi todos los géneros y de ahí llegó a conocerlos tanto y a poder renovarlos. De él dejaremos de lado el Renacimiento y pasaremos al Barroco. La renovación que él hace va a ser la que va a dar lugar a la siguiente etapa artística y literaria, al Barroco, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la Galatea. La Galatea, que como hemos dicho, se publicó en 1585. Siempre las fechas que se ponen no son las de escritura, sino las de publicación, ¿vale? Fue la primera novela publicada. Es una novela pastoril. Eso significa que los protagonistas son pastores, pero pastores, como ya dijimos, elevados, ¿no? Unos pastores idealizados. Para Cervantes, la Galatea fue su obra más valiosa. Fijaros, para el resto del mundo el Quijote, para él su Galatea. Cuando la publica, Cervantes es consciente de que ya el género de las novelas pastoriles ya no estaba muy bien valorado por el público, ya no era lo que más leía la gente. Sin embargo, él está tan contento con ella que la publica a toda costa. Realmente, como ya no estaban tan de moda las novelas pastoriles, pues no tuvo mucho éxito y no se hicieron muchas ventas de este libro, ¿vale? Sin embargo, un libro muy bien escrito. Simplemente pues que ya no estaba de moda este género, ¿no? La Galatea estaba dividida en 6 libros y contenía pues los ingredientes clásicos de las novelas pastoriles. Los personajes eran pastores, unos pastores idealizados. El tema fundamental era el amoroso. La acción comienza al amanecer. Ahora vamos a ello. La acción comienza al amanecer y acaba al ponerse el sol, es decir, todo lo que ocurre dentro de esa novela es lo que ocurre en un día, como en las églogas tradicionales, las églogas de la Edad Media.
La influencia de Garcilaso en la obra es muy, muy evidente. Sus versos son citados en varias ocasiones, se habla de él dentro de la Galatea. La pastora se llama Galatea como uno de los personajes de la égloga primera de Garcilaso, y el espacio donde transcurre toda la historia es el río Tajo, a las orillas del río Tajo, un lugar bucólico, un lugar donde se escucha el sonar del agua, donde hay fresquito. La novedad y la originalidad de esta novela consiste en introducir en ella digresiones y juicios de crítica literaria, y en establecer la relación entre el realismo y el idealismo. Aquí Cervantes se pone a favor del idealismo, un binomio que resuelve definitivamente en el Quijote, que va a ser fundamentalmente idealista, ¿vale? Dentro de las novedades de esta novela destacan la inclusión de una visión crítica, de un distanciamiento respecto al sentimiento, de la localización de la historia en un lugar concreto, real, no inventado, y también de la inserción de pequeñas narraciones de diversas índoles. Los pastores, al hablar en su discurso, van metiendo pequeñas historias que se van contando entre ellos, ¿vale? Como vemos, lo que hemos dicho, la influencia la influencia de Garcilaso, ya en el nombre de la protagonista y en el que da título a la novela, que es uno de los personajes de la égloga primera. La introducción de digresiones y juicios de crítica literaria, esa relación o comparación entre el realismo y el idealismo y el ponerse a favor del idealismo, la inclusión de una visión crítica, el distanciamiento frente al sentimiento, frente al amor, el que se localice en el río Tajo, en un lugar concreto, ¿vale? Y la inserción de pequeños relatos que se van contando los pastores. Todo esto son novedades de esta novela respecto a las anteriores novelas pastoriles, ¿vale? Las novelas ejemplares, si no hubiera escrito el Quijote, pues serían la obra más importante de Miguel de Cervantes. Es decir, él hubiera pasado a la historia conocido como el autor de las novelas ejemplares. Pero claro, luego escribió la maravilla que es el Quijote y ya estas se quedaron cortas y mira que son geniales. Esta colección tiene 12 relatos cortos y se publicaron en 1613. En el prólogo dice Cervantes que él es el primero que ha novelado en lengua castellana. Esto no es cierto, si entendemos que novela es el sentido de relato corto, ¿vale? Es decir, él es el primero que ha escrito relatos cortos, pero por ejemplo, novela ya existía el Lazarillo de Tormes, ya existían los trabajos de Persiles, ya existían otras novelas, pero si entendemos novela como él la entendía, como relato corto, sí que es el primer autor de novela, ¿vale? De esa novela con doble L que significaba relato corto. Aunque había habido intentos anteriores, pues él es el primero que compone esos relatos cortos al modo italiano, siguiendo a los autores italianos, ¿vale? Pero con sus argumentos originales. El adjetivo de ejemplares lo que nos recuerda es a los ejemplos medievales. Se trata de, pues como el libro de El Conde Lucanor, presentar un ejemplo del que se extrae una lección y del que sacamos una moraleja para aprender de ese hecho, de ese evento, ¿no? de eso que cuenta y que sirva para la propia vida del lector. Pues de ahí saca él esa idea. Él quiere que de esos relatos que él escribe, el lector pueda llevarse una enseñanza para su vida, ¿vale? Probablemente Cervantes no separa en su ejemplaridad lo ético de lo estético. Para Cervantes es tan importante lo moral como la belleza. Y no separa lo que es bueno de lo que es bello. Para él está dentro de lo mismo y es igual de importante, ¿vale? En efecto, la variedad es el rasgo más importante de este libro, porque cada novela va a tener temas muy diferentes, va a tratar a los personajes de manera muy diferente. Lo que sí va a unir a todas las novelas va a ser que el amor va a ser el punto de partida, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya visteis que en la española e inglesa, pues el amor
es el punto de partida, ¿no? El amor entre la chica secuestrada, aunque la tratan como a una hija más, y el hijo real de esa familia donde ella crece, ¿no? Se observa también un dualismo, ¿no? Un dualismo entre realismo e idealismo, que hemos dicho que esto se va a desarrollar plenamente ya en el Quijote. Los límites entre lo que es real y lo que es idealizado o fantaseado no están claros. Por ejemplo, en La gitanilla o en el relato del licenciado Vidriera, ambos relatos mezclan idealismo y realismo y no se sabe distinguir bien qué es lo inventado y qué es lo realista, ¿de acuerdo? Las novelas realistas, de corte realista propiamente dicha, con escenas en ambientes sociales bajos, con un lenguaje muy de la calle, que tratan de cosas de la vida cotidiana, pues y van a ser Rinconete y Cortadillo, El celoso extremeño, El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. El del coloquio de los perros os la recomiendo encarecidamente. Es un relato muy cortico que podéis leer. De hecho, a lo mejor lo mando, ¿vale? Para que lo trabajemos. Novelas idealistas ya tienen unas acciones mucho más complicadas, cosas inverosímiles, como por ejemplo que en en la española inglesa, el chico se encontrara en su primera batalla con un capitán turco y que luego cuando lo secuestran no sé cuántos años después en otra zona del mundo resulta que el capitán que dirige a los soldados que lo tienen secuestrado es el mismo capitán, ¿no? Pues, hombre, podría ser, pero es bastante inverosímil que pasen esas cosas, ¿no? O que le peguen un tiro, caiga al mar y lo recojan kilómetros después para poder salvarlo, ¿no? En fin, son cosas que pueden pasar, pero que son bastante idealistas, ¿no? ¿Cuáles son las novelas que hay recogidas dentro de las novelas ejemplares con este corte más idealista? Pues El amante liberal, La española inglesa, La fuerza de la sangre, Las dos doncellas, La ilustre fregona y La señora Cornelia. Y luego las que tienen un corte mezclando entre realismo e idealismo, combinan rasgos de las dos, pues La gitanilla y El licenciado Vidriera, ¿de acuerdo? Bien. Por último, antes de hablar del Quijote, vamos a hablar del libro póstumo, un libro que se publica cuando ya Miguel ha muerto. Los trabajos de Persíles y Segismunda. Es su última obra. Sigue siendo una novela bizantina, una novela de aventuras, donde mezcla el amor y las aventuras, como en el caso de La española inglesa, ¿vale? En la que los enamorados son los protagonistas y que tienen que peregrinar a lugares muy diversos y muy lejanos para sufrir una serie de aventuras y poder acabar juntos, ¿no? Cervantes sigue este modelo, pero fiel a la importancia del principio de verosimilitud. Para él era muy importante que lo que se contara pareciera real, con lo cual incluso cosas increíbles, incluso las cosas más increíbles acaban teniendo un porqué o acaban teniendo una conexión con la realidad que los arrastra hacia la tierra, ¿vale? El estilo va a ser muy cuidado, dejando al lado la ironía, va a centrarse en una narración seria, en una narración grave. Persíles y Segismunda son una pareja de amantes sometidos a los avatares del destino, cuyos viajes, aventura y desventura, culminan con el encuentro final de los amantes, como no podía ser de otra manera, ¿no? El amor es el auténtico eje de toda esa novela y en ella los personajes sintetizan los ideales amorosos de Cervantes. Esos dos personajes acumulan lo que Cervantes cree del amor y cómo deben de ser los enamorados. En esa obra Cervantes aporta nuevos matices a la novela de aventuras, como por ejemplo nuevos escenarios, una geografía fantástica con ficciones y aventuras insospechadas. Es decir, toda la obra de Cervantes en realidad lo hubieran dado a conocer de algún modo u otro, pero claro, escribir Quijote. Vamos a entrar en él, ¿vale? El Quijote se publica en 1605 y se publica con el título, como lo veis ahí en esa foto que tenéis al lado, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esa primera parte tenía un prólogo
poemas burlescos iniciales y finales, y luego 52 capítulos agrupados en 4 partes. Esa es la estructura externa de esa primera parte del Quijote. La segunda parte se publicó en 1615, un año antes de morir Miguel, con un cambio ya de título. Ya es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, porque ya había sido armado caballero. Esta obra constaba de un prólogo y 74 capítulos sin división en partes. Era una única parte, ¿de acuerdo? En la primera parte, el caballero Alonso bueno, os cuento rápidamente. El protagonista, que es Alonso Quijano, es un hidalgo. Un hidalgo era como un caballero, un noble venido a menos, ¿no? Una persona que tenía algún criado, que tenía un terreno pequeñito, que tenía una casa propia, es decir, que tenía propiedades pero que no era nada rico. Y al que era muy aficionado a las novelas de caballería. Las novelas de caballería medievales, ¿vale? Y del principio del Renacimiento. Entonces las leía a toda hora. Tanto que perdía el sueño por seguir leyendo esos libros. Esto le lleva a enloquecer. En esa locura, él decide que él puede lanzarse al mundo como un caballero, ponerse un nombre de caballero, por eso se pone lo de Don Quijote de la Mancha, buscarse un escudero que vaya con él, que va a ser un labriego que trabaja sus tierras, un agricultor, un labrador, y dedicarse a ir resolviendo problemas que hubiera en el mundo, liberando a damas, protegiendo a los débiles, ¿no? Claro, la realidad es que él se va con un caballo viejo, que es lo que tiene, que se arma de caballero en una venta, porque él la imagina que es un castillo, y lo nombra caballero el director o el dueño de esa venta. Las ventas eran como restaurantes, hostalillos que había en medio de los caminos antes, que no había coches ni nada, entonces los viajes duraban tanto y a mitad de los caminos, en medio de la nada, pues te encontraba un cortijillo que tenía camas para poder dormir y un pequeño comedor para poder comerte un plato de comida caliente, ¿no? Pues el director de esa venta es el que lo nombra caballero. Claro, lo nombra caballero riéndose de él, porque todos los que están ahí ven que no es nada más que un pobre desgraciado, ya viejo y que está un poco chalado, ¿no? Pero él sí que ejerce en ese lugar de caballero y libera a un muchacho al que le estaban golpeando, ¿no? Al que le estaban dando una paliza totalmente inmerecida. Al final él acaba siendo golpeado, lo mantean, le pegan una paliza envuelto en mantas y un conocido de su pueblo pues lo recoge y lo devuelve a su aldea. Aquí parece que va a acabar ya el Quijote porque lo han devuelto a su casa, pero él, en el momento en que se recupera de los golpes, convence a un labrador que cuidaba sus tierras de que lo acompañe y le ofrece las riquezas que van a conquistar, porque claro, él va a ser un caballero que va a conseguir conquistar cosas, le ofrece esa riqueza a cambio de que lo acompañe en sus aventuras como escudero. La conclusión es que siempre acaban mal parados, de que son apaleados ahora los dos, de que se equivocan en las cosas que hacen y liberan a presos pensando que son secuestrados. En fin, lo bueno es que el Sancho va a representar el realismo y Quijote, Alonso Quijano, va a representar el idealismo. ¿De acuerdo? Va a ser una lucha entre las dos cosas. En la segunda parte, en el segundo libro, como ya os digo, Don Quijote sigue en su locura. Sale otra vez acompañado de Sancho Panza y sale porque se ha enterado que hay otro hombre que dice ser el Quijote, ¿no? Entonces, se va a las tierras de Aragón, porque justo lo saca de Castilla, porque el Quijote de Avellaneda sigue su aventura en Castilla,
y Miguel de Cervantes quiere hacer ver que el Quijote es suyo y lo saca de las tierras de Castilla y lo mete en Aragón, ¿vale? Allí unos duques, unos nobles, para reírse de él, hacen que le dé unas tierras a Sancho y lo nombren como gerente o como presidente o regente de esas tierras, ¿no? Tras verse en esta aventura, pues claro, los duques lo hacen para burlarse de él, con lo cual al final tanto Sancho como él acaban escaldados, ¿no? Y se van de Aragón y se vuelven a buscar la vida. Llegan a Barcelona y allí se bate en duelo con el caballero de la Blanca Luna, que no es otro nada más que su amigo, un amigo suyo del pueblo, que se ha disfrazado así para intentar que Don Quijote recobre su cordura. Sansón Carrasco le pega una paliza y lo vence en ese duelo y le impone la obligación de regresar a su pueblo. Don Quijote, que era caballero, por lo menos de mente, de cabeza, pues al verse derrotado ve que tiene que cumplir la promesa que le ha hecho al caballero que le ha perdonado la vida, ¿no? Y vuelve a su casa. Allí recupera momentáneamente la cordura y se da cuenta de lo que ha hecho y pide perdón a todos y al final acaba muriendo después de haberse curado de su locura y de haber visto la realidad. Vamos a ver cómo está estructurada, ¿vale? Decimos que entre medias surge el Quijote de Avellaneda, ¿no? No sé si viene después. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a ir siguiendo la presentación. La novela está estructurada en salidas. La primera salida ocupa 6 capítulos. Primero en la preparación, cómo él se consigue su yelmo, consigue una vieja armadura, cómo prepara su caballo y lo nombra Rocinante, cómo llega a la venta, lo nombran caballero y le apalean y vuelve a su casa, ¿vale? Para él ha vuelto triunfante, porque lo han armado caballero, pero la realidad es que le han dado una paliza y se han reído de él, ¿no? La segunda salida ocupa 46 capítulos y ya es Don Quijote con Sancho, con su escudero. Ahí tenemos varias aventuras, como la de los molinos, los frailes, el vizcaíno, y cuenta, dentro de esa aventura, cuenta la historia de Marcela y de Grisóstomo. Lo bueno del Quijote es que es un libro de libros. Dentro de la historia de Quijote y Sancho se cuentan otras hazañas, ¿vale? Pasa otra vez por la venta, vuelve a sufrir otra serie de aventuras, como la de confundir el rebaño de ovejas con un ejército de musulmanes o de moriscos que vienen a atacar. En el caso de los molinos, pues todos lo sabéis, ¿no? Confunde los molinos con gigantes y los ataca y acaba esponzoñado, tirado por los aires por una de las aspas. En el caso de los cautivos, pues él piensa que son cautivos que han secuestrado unos malandrines y pues son presos muy peligrosos que va conduciendo la policía para llevarlos a la cárcel y él ayuda a liberarlos, ¿no? En fin, son historias que son para reírse muchísimo y que están escritas con una maestría impresionante, ¿vale? Finalmente, de esa última salida, vuelve enjaulado, vuelve metido en una jaula y maltrecho. De ahí parece que no va a querer salir hasta que la tercera salida se produce en la segunda parte del Quijote, después de que otro autor, el tal Avellaneda, hubiera inventado un falso Quijote, y para responderle vuelve Miguel de Cervantes a sacar a Quijote de su casa y a mandarlo otra vez a la aventura. Y lo que hemos dicho, primero en Aragón y luego en Barcelona. Y ya finalmente en la pelea, en el duelo con el caballero de la Blanca Luna, que es su amigo del pueblo, pues al salir vencido vuelve a la casa, vuelve a recuperar la cordura y muere, ¿vale?
¿Qué diferencia y qué semejanza hay entre la primera y la segunda parte? Pues la primera parte es mucho más espontánea. Se ha escrito, como dice ahí, sobre la marcha, es decir, le va surgiendo, le brota a Miguel de Cervantes y contiene mucha diversidad de elementos. En la segunda parte, como se escribe por respuesta a ese falso Quijote que ha escrito Avellaneda, pues lo hace de una manera mucho más pensada, no tiene tanta espontaneidad y responde a un plan muy bien trazado, ¿vale? ¿Qué tiene de semejanza? Pues que los capítulos iniciales son introductorios, que el Quijote pasa por una serie de aventuras, que hay una parada y una vuelta a casa y un final trágico. En la primera porque es derrotado y vuelve enjaulado, y en la segunda porque es también derrotado en el duelo, vuelve a casa y además muere, ¿no? En la segunda parte además dedica unos capítulos al Quijote de Avellaneda. Esto es lo que os quería decir. El Quijote de Avellaneda se publica en 1614. Fijaros, del 1614 a 1615, en un año, Cervantes decide escribir para contestar y demostrar que ese Quijote de Avellaneda es falso. Lo escribe, lo redacta, lo publica y además lo hace con esa maravilla del libro que es, ¿vale? En 1614 aparece el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, como si fuera una continuación a ese que él había publicado en 1605, cuando en realidad este estaba firmado por Alonso Fernández de Avellaneda, que fue un seudónimo de Jerónimo de Pasamonte, que era era un enemigo de Cervantes y al que Cervantes, para reírse de él, lo había puesto como uno de sus personajes, como un galeote, como un preso, ¿vale? Liberado por Don Quijote en la segunda parte. El Quijote falso, el apócrifo significa falso, es literalmente mediocre. No tiene para nada la calidad que tiene el Quijote de Cervantes. Pero sí que es interesante la indignación que la publicación de la novela había provocado en el círculo de Lope de Vega. Lope de Vega y Cervantes van a ser enemigos durante toda su vida, porque los dos hacían obras de teatro, los dos vivían de eso que escribían, y claro, que hubiera un escritor al que le compraran la obra significaba que a mí ya no me la compraban. Entonces López se dedicaba a meterse con Cervantes en su obra y Cervantes pues intentaba salir airoso a través de sus novelas, ¿no? El Quijote de Avellaneda además se convierte en el portavoz de la gente que reacciona, de la nobleza que reacciona contra esta pretensión de Alonso Quijano de ser armado caballero. Alonso Quijano ya hemos dicho que no era un noble de casta, que no era un noble adinerado, era un simple hidalgo y quería ser armado caballero, y esto indigna a la alta nobleza y entonces pues lo atacan, ¿no? Y Avellaneda va a ser el que va a recoger todos estos ataques en su obra. En ese Don Quijote de Avellaneda, el hidalgo es Alonso Quijano igual, él está loco debido a la lectura igual, y el rasgo esencial de su carácter es la defensa de su idea, incluidas las que proceden de su extraña locura, lo que hace que constantemente pues, sea vapuleado por la realidad, ¿vale? Como decimos, Don Quijote va a representar el idealismo y Sancho Panza va a representar el realismo. Sancho Panza va a ser el escudero, pero en la realidad es un labriego. Él tiene los ojos muy en lo real, en lo que le da de comer, en lo que él necesita, ¿no? Y se va a dar cuenta de todas las cosas, de todas las locuras que hace su dueño. Pero los dos van a sufrir una evolución. Si os dais cuenta, Don Quijote al final de la obra acabas viendo la realidad, y Sancho al final de la obra va a acabar con unos ideales con los que no partió, va a acabar mezclándose ambas personalidades en ellos, ¿vale?
En cuanto a los personajes, esa mezcolanza, fijaros, dos figuras distintas y complementarias, lo que hemos dicho, Sancho Panza, el realismo, Don Quijote, la idealización. Sin embargo, a través de las conversaciones y a través de la amistad se va a producir ese intercambio de papeles que os he dicho. Sancho Panza se va a quijotizar y Don Quijote se va a sanchificar. El más idealista se va a hacer más real y Sancho Panza se va a idealizar un poco, ¿vale? Todos los personajes se ven influidos por los rasgos de los demás. Es una maravilla esta novela justo porque los personajes van creciendo, van evolucionando, están vivos. La locura de Don Quijote contagia a los duques, que se comportan insensatamente. Sansón Carrasco, el amigo, que es su amigo del pueblo, pues también se disfraza de caballero andante y se mete dentro de la cabeza de Alonso Quijano, del Quijote, para llevarlo a su realidad. Y luego las ilusiones de Sancho se van a desplazar a su mujer. Con lo cual vamos a ver cómo va a ser una novela donde los personajes no van a ser planos, sino donde van a enriquecerse y a crecer a lo largo de todo el territorio. Aquí tenéis representada la salida de Don Quijote. Como veis, la primera, que está en rojo, una salida muy pequeña, desde su aldea hasta la venta, donde es armado caballero y donde lo devuelven enjaulado y maltrecho, ¿no? Enjaulado vuelve a la segunda salida, donde vuelve después de haberle pegado la paliza, de haberlo manteado, pero él vuelve orgulloso porque ha sido armado caballero. La segunda salida vuelve a salir desde la aldea, desde su pueblo, pero ya recorre un camino más largo acompañado de Sancho. Y el viaje más largo va a ser el de la tercera salida, donde va a acabar, si os fijáis, va a pasar por el Toboso, porque el Toboso era donde estaba su Dulcinea, ¿no? Que en realidad era Aldonza, una mujer que no tenía nada que ver con el ideal de belleza que el Quijote se había hecho en su cabeza, ¿no? Al inicio de la obra encontramos las directrices espaciotemporales en que se va a desarrollar la historia. En un lugar de la Mancha, en cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, es decir, localiza el lugar en la Mancha y localiza el tiempo en un tiempo cercano al escritor, ¿vale? Con lo cual no se está remontando al pasado, sino que es en la época. El espacio va a ser muy variado. Van a aparecer desde los alrededores, como el campo de Montiel, Sierra Morena, luego otros más lejanos, como por ejemplo Cataluña, y van a aparecer lugares muy diversos, desde una venta muy pobre a estar durmiendo al raso, hasta vivir dentro del Palacio de los Condes y del Duque, en fin. Los personajes, sin embargo, van a ir por espacios realistas, caminos y ventas de pueblos que se pueden recorrer, que existen, ¿no? Que incluso se pueden recorrer hoy día en la ruta del Quijote que hay por Castilla, ¿vale? El camino en realidad es un símbolo de esa metamorfosis, de esa evolución que sufre Miguel de Cervantes en su vida. En el camino, que representa la vida, pues él va encontrándose con personas de todo tipo, de toda condición social, pero que le van a dejar una enseñanza. Unos para bien y otros para mal, pero que le van a dejar una enseñanza. Estos encuentros con personajes van a dar origen a las historias intercaladas, esas historias que se cuentan dentro del Quijote. Por ejemplo, Dorotea y Fernando cuentan el curioso impertinente. Las historias que van contando esos personajes podrían ser novelas cortas de las novelas ejemplares sin ningún problema. Incluso también vemos cómo a través de los personajes o a través del propio Quijote y Sancho aparecen composiciones líricas, poemas, que hacen del libro del Quijote un libro de libros, ¿de acuerdo? Los protagonistas se desplazan por los caminos, por distintas localidades, pero no hablan, en ningún momento dicen el nombre. La única que conocemos el nombre es el Toboso, por Dulcinea, pero el resto no se sabe qué pueblos son.
Aquí veis algunos de los escenarios donde van, ¿no? El tiempo es contemporáneo al autor, porque dice no ha mucho tiempo, no hace mucho tiempo. Se presenta pues muy bien explicado porque él lo está viviendo. Miguel de Cervantes habla de su tiempo, con lo cual habla de su vida cotidiana, de lo que le rodea. La narración es cronológica y lineal, eso significa que sigue el orden, que el orden de la novela está contado según el orden de lo que le va pasando a los personajes, ¿vale? No hay saltos temporales. Don Quijote sí que vive fuera de su tiempo. ¿Por qué? Porque él vive en el pasado, en la época de los caballeros. Por eso hay anacronismo. Anacronismo se refiere a que son cosas que están fuera del tiempo, ¿vale? Que son de otros tiempos. Hay muchas alusiones temporales, se hacen muchas referencias al tiempo, pero poco a poco se van haciendo cada vez más escasas y además incoherentes, como cosas que no están bien relacionadas. Y no es porque lo haga mal Miguel de Cervantes, sino justo por ese anacronismo en el que vivía el Quijote, ¿vale? El caballero sale, por ejemplo, un día de julio de un verano y en ese verano ocurren 3 salidas y la muerte. Todo eso ocurre en un mismo verano. Podría ser, pero es bastante difícil, ¿no? La narración principal es la historia de Quijote, ¿no? Se cuenta desde un nivel superior, de un nivel externo a la obra, omnisciente porque se sabe lo que siente y piensa, a veces como en primera persona, para dar cuenta de que él ha sido testigo de esa historia o de que la conoce de primera mano, ¿vale? El narrador. En los primeros 8 capítulos, el narrador alude a diversas fuentes de información, los autores que de esto escriben, como si no fuera suyo, como si él se hubiera enterado o lo hubiera leído, ¿no? El capítulo 9, se introduce él mismo, el narrador, como personaje para contar cómo encontró y editó el manuscrito de Don Quijote, como si el manuscrito no fuera suyo, sino que se lo hubiera encontrado y él se hubiera dedicado solo a editarlo, ¿vale? Otra intromisión en la ficción es cuando el narrador pone en manos de los lectores la obra y le permite hacer los comentarios que considere oportunos. ¿De acuerdo? Eso también pasa dentro del Quijote. Aparece un segundo narrador, un narrador que se mete en plena pelea y le dice que acabe el documento que le servía de base, ¿no? El narrador principal explica que ha encontrado el texto original en árabe de un tal Cide Hamete Benengeli y que se lo hace traducir por un morisco. Y así continúa. Todo esto que se inventa Cervantes también es una maravilla de la narración, porque va parodiando a pseudoautores, traductores, un poco para darle verosimilitud a lo que se encuentra y también para seguir un poco cómo se hacían las novelas en la época de las caballerías. Recordad que el cantar de gesta se hacía contando las cosas de uno a otro, ¿no? Entonces él lo que hace es recoger esa tradición y decir, yo he recibido esto, pero no es mío, y ahora os lo voy a contar vosotros para que vosotros sigáis contándolo, ¿no? El narrador principal en muchas ocasiones incluso cede la palabra a los personajes para que sean ellos los que cuentan su propio relato. Bien. Recurso del manuscrito. Esto es uno de los recursos que utiliza Cervantes. El recurso del manuscrito es lo que hemos dicho. Él habla de que se encuentra un manuscrito escrito en árabe por un tal Cide Hamete Benengeli y le pide a un traductor morisco que se lo traduzca. ¿Esto qué hace? Pues tomar distancia, le ayuda a que pueda tomar distancia y se permite la licencia de que ahí aparezca cualquier cosa porque él, Miguel de Cervantes, no ha escrito eso, ¿vale? Con lo cual es una actitud bastante crítica porque le da veracidad, pero a la vez le da libertad al autor de escribir lo que sea, ¿no? La parodia es otro de los elementos. Cervantes se va a servir de la parodia, de la burla en todos sitios. El propio personaje, los elementos para convertirse caballero, pues utiliza como casco, utiliza
lo que era un lavabo de barbero, lo que utilizaban los barberos para recortar la barba, ¿vale? El nombre de Dulcinea del Toboso, que incluye que era una mujer vulgar, ¿no? Y le pone el nombre de Dulcinea, de dulce. El nombre que él tiene de Quijote, que escribe, que lleva el sufijo despectivo ote, ¿no? El realismo del universo novelesco, otro de la forma de hacer parodia, pues sitúa la acción en un lugar concreto poco heroico, en la zona de las ventas, la zona de la Mancha más árida, que no es un lugar que sería propio para una novela de caballería, donde ocurren las cosas en bosques, en grandes castillos, en lugares exóticos, ¿vale? La parodia aparece también en El Hidalgo, que es casi contemporáneo al autor. Las hazañas de los caballeros se remontaban a tiempos lejanos, sin embargo aquí pues el autor es de la misma época que Cervantes, ¿no? Por eso también es la burla. El lenguaje que llama la atención y da risa, los grandes parlamentos que hace Alonso Quijano dentro de la novela, con un lenguaje muy rebuscado, muy exagerado, y sin embargo Sancho Panza, el lenguaje vulgar y coloquial que tiene, es como ponerlos en un espejo y para reírse de las dos maneras, ¿vale? El humor está presente a lo largo de todo el Quijote. El carácter cómico de los personajes, el carácter cómico de las cosas que le pasan al Quijote, el carácter cómico de los diálogos, ¿no? Luego, otro elemento que utiliza Miguel de Cervantes, lo de los distintos narradores y el perspectivismo, el mirar de distintos puntos de vista, que ya lo hemos dicho, ¿vale? Leedlo con despacito y si tenéis dudas me preguntáis. También es para no hacerlo más extenso. Y lo que hemos dicho también desde el principio, lo de la literatura dentro de la literatura. Esto es pregunta de examen, ¿eh? Todo esto que llevamos viendo de recursos y temas cervantinos, desde el recurso del manuscrito, la parodia y los narradores y la literatura dentro de la literatura, esto sería una pregunta muy bonita para el examen, ¿vale? Lo de literatura dentro de la literatura es que vamos viendo que mete novelas dentro de la novela, mete crítica literaria dentro de la novela, mete experimentación, mete poemas dentro de su novela, ¿vale? El propósito explícito del Quijote, lo que dice Miguel de Cervantes del Quijote, la intención que tiene, es la parodia burlesca de los libros de caballería. Él pretende reírse de los libros de caballería. De hecho, fue leído como un libro exclusivamente cómico durante los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, desde el romanticismo hasta hoy, los lectores de la novela ven en ella una defensa del ideal. El ansia de libertad, el valor, la fe, la justicia, el amor absoluto, ¿no? Seguramente sí, pero es verdad que Miguel de Cervantes lo que dijo es que quería hacer un libro donde se riera de esas novelas de caballería, ¿vale? Los libros de caballería habían tenido mucha importancia para los lectores cultos, como entre ellos Lope de Vega, que era su enemigo, y también para el pueblo iletrado, para el pueblo que no sabía de letras, ¿no? Fueron muy importantes. El caso de Amadís de Gaula y otras novelas de caballería. Por eso, Cervantes se propuso acabar con este tipo de novelas. Y lo consiguió, porque después de publicar él su Quijote, no volvieron a tener éxito ninguna novela de caballería. Sin embargo, como hemos dicho, desde el romanticismo hasta hoy, pues se le ha dado otro aspecto, el ansia de libertad, la fe en los ideales, la justicia, el amor absoluto hacia una amada inventada, ¿no? Estos ideales que hoy día en el mundo actual han perdido su sentido. Estas dos interpretaciones irreconciliables, como un libro cómico o como un libro romántico, son probablemente insuficientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se pueden hacer muchas más interpretaciones, ¿vale? La novela puede interpretarse también como un libro de crítica literaria, porque habla de la literatura que se hacía en esa época y Cervantes da su opinión sobre cada uno de los géneros.
También se puede ver el libro como un retrato social de la vida de su tiempo, porque nos describe cómo eran las personas de esa época de un modo muy realista. También puede ser la idea de Cervantes de dar a conocer lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Bien, otra pregunta muy interesante para el examen, el lenguaje y el estilo, ¿no? Y ya con esto terminamos. El lenguaje del Quijote es un resumen de toda la variedad de estilos que se dieron en el Renacimiento. En él se combinaba, por un lado, el estilo elevado, el habla culta, con la parodia, con la burla y con el habla popular, ¿vale? Lo mismo aparecía una disquisición erudita en la boca de Alonso Quijano, del Quijote, que un refrán del saber popular en la boca de Sancho. Por lo tanto, va a ir contraponiéndose todo el rato ese estilo, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos del habla culta en Don Quijote y del habla popular en Sancho. ¿De acuerdo? Con esos decires y con esos refranes en boca de Sancho. Leedlo despacito, paradlo si lo necesitáis y lo leéis despacito. También va a tener recursos de la tradición oral, como por ejemplo la dualidad de narradores, la ambivalencia del léxico. Eso significa palabras que puedan tener doble sentido, las sonoridades y los ritmos, el uso de deictivos, de palabras que sirven para señalar, recurso al apóstrofe, la proyección del gesto y la imagen, dramatización del retrato, juego a equívocos de la primera persona, atención a las inflexiones de la voz, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los recursos de la obra, desde los diferentes tipos de lenguaje, el arcaico, el culto, el vulgar, el empleo de refranes, de dichos, a los recursos propios de la tradición oral, todo, como los juegos de palabras, la variedad de narradores, etc., todo eso contribuye además a la formación de un lector moderno, porque a partir del Quijote va a surgir la novela tal como la conocemos hoy día. Un lector que va a ser capaz de descifrar los códigos, que va a ser capaz de ver la polifonía de voces, que va a ser un lector activo, no un lector pasivo al que haya que dárselo todo masticado. Y va a ser un lector cómplice, cómplice del autor, cómplice de ese narrador que le está contando historia, ¿vale? Que se deja llevar pero no engañar. Estamos ya ante la creación del lector moderno, un lector escéptico que va a poner la duda como el centro de su existencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahí lo que hemos visto sobre Miguel de Cervantes, y aquí os dejo algunos textos que os aconsejo que los paréis y que los leáis con calma. Esta es de las novelas ejemplares, es del licenciado Vidriera. Y esto es un fragmento del Quijote, justo el principio. Yo las voy pasando rápido, vosotros para leerlas paradlo lo que lo necesitéis, ¿vale? Bien, el próximo día continuaremos con el teatro del siglo XVI.